Esta historia ya te la trajimos anteriormente en forma de fanfic narrado, y ahora te la traemos en forma de fan manga exclusivo para los miembros del canal. Unos meses después estará pública, así que los miembros del canal disfrútenla al momento que ha llegado. Esta es la historia alternativa de qué hubiera pasado si Cell Max completaba su desarrollo. Ahora que el manga oficial está por comenzar con esta saga, nos morimos de ganas por contar esta historia alternativa y poder compararlas. Sin embargo, debido a que Toyotaro aún no dibuja esto, nosotros nos basaremos únicamente en la película de Super Hero. El artista al que le encargamos este manga es Rivera Art, del cual les dejaremos el link en la descripción. Este nos ha deleitado con un arte realmente espectacular y espero lo disfruten tanto como nosotros. E igualmente la historia, ya que nos encantó haberla creado. No olviden dejar su like y compartir y activen la campanita en YouTube. Ahora sin más, comencemos con esta historia. Los eventos vistos en la película de Super Hero habían transcurrido tal y como lo recordamos. 6 meses habían pasado desde que Magenta y Carmine contactaron con el Dr. Hido para emplearlo en la resurgida armada de la Patrulla Roja. El líder de la organización criminal le inquiría en aquellos momentos al nieto del Dr. Hero cómo había avanzado el desarrollo de los androides. Este, comiendo un Oreo y de forma muy tranquila, explicaba entonces que sus creaciones estaban casi 100% terminadas. Gamma 1 y Gamma 2, así como Cell Max, 3 androides muy superiores a todo lo que Hero había creado. Mientras remojaba su galleta en la leche, Hido anunció que Cell Max era una copia del androide que su abuelo había construido en el pasado, pero obviamente mucho más poderoso y mejorado. Ante estas increíbles noticias, Magenta exclamó extasiado que entonces era el momento de pasar a la acción. Pero enseguida Hido, fastidiado, le replicó que, como había dicho, aún no estaba totalmente terminado Cell, cuya capacidad cerebral todavía no se había desarrollado por completo, así que es verdad que tendría un gran poder, pero no obedecería órdenes. En el actual estado que estaba sería una bestia sin control. Si llegaran a despertarlo en esta forma, toda la Tierra podría ser destruida. Pero claro, todo eso él mismo podría resolverlo en solamente otros 3 meses de trabajo. Después de todo, solo debería completarse el desarrollo del cerebro, ya que la mayor parte del androide estaba listo. Con lo cual en otros 3 meses no habría problema con la criatura biotecnológica. Y aquí es donde ocurriría el cambio. En esta historia, tanto Hido como Magenta decidieron esperar para ponerse en acción. Y con una sonrisa pedante, el joven genio pidió al general que confiara en él. Después de todo, tanto Goku y Vegeta, los sujetos más poderosos, se encontraban fuera del planeta, ¿o no?, preguntó Hido a Magenta. El general entonces respondió que efectivamente así era. Ante eso, el Dr. Hido reafirmó que la suerte estaba totalmente de su lado. Podrían esperar otros 3 meses tranquilamente para derrotar a esos villanos, pues claro, el pequeño ingenuo aún pensaba que Goku y sus amigos eran los malos, y que Cell Max seguiría con su desarrollo hasta ser una realidad. Mientras tanto, en el planeta de Bills, 3 meses después de aquello, Vegeta y Goku entrenaban arduamente, así como el mismo Broly, quien ya se encontraba un poco fuera de control. El Saiyajin legendario le resultaba muy difícil controlar su inmenso poder, y estaba nuevamente al borde de la locura, mientras expulsaba más y más energía. Por suerte, Goku le gritó a tiempo para llamar su atención y detener su frenesí. Justo en el borde del descontrol, el guerrero volvió en sí pidiendo disculpas. El Saiyajin criado en la Tierra le lanzó entonces una mirada muy seria. Era de vital importancia que Broly aprendiera a controlar su poder, pues si tenía un arrebato de locura como en su última batalla, era muy probable que acabara destruyendo todo el sistema solar, y quizá hasta la galaxia entera. Todavía tienes mucha ira acumulada, tienes que controlarte, lo reprendió Goku, o Kakaroto, a lo cual Broly se disculpó por su conducta. Dando por finalizada su actitud durante aquel día, Goku se teletransportó junto con Vegeta. Este se encontraba meditando justo cuando fue interrumpido por los otros dos. Entusiasmado, el Saiyajin criado en la Tierra le preguntó a su rival si no quería entrenar con ellos. Muy serio, el mayor de los guerreros le explicó que él estaba precisamente haciendo eso con su meditación. Él sentía que sus poderes actuales eran tan grandes como los de Jiren, pero incluso ahora sabía que ese alienígena gris controlaba mucho mejor el poder que ellos, sin hacer movimientos o ataques innecesarios. Él quería corregir todos estos defectos, pues no volvería a cometer los mismos errores que en su pelea contra Gas, y esa era la razón por la cual estaba entrenando su mente tanto como su cuerpo. En ese instante apareció Whis y les dijo lo orgulloso que se sentía acerca de lo que decía el guerrero, pues este tenía toda la razón, estaba completamente en lo correcto. Y para poner en práctica todas sus mejoras, el ángel sugirió un combate al estilo Battle Royale, todos contra todos, Goku, Broly y Vegeta.
Pero enseguida este último se negó rotundamente en pelear contra Broly, pues como este todavía no controlaba sus poderes, sin duda alguna Bills terminaría despertándose y todos serían castigados. O peor, terminarían siendo eliminados. Ante la lógica implacable de Vegeta, Whis no pudo sino suspirar y mostrarse de acuerdo, mientras miraba a Broly de reojo. Así que lo mejor sería un combate entre Goku y Vegeta. Ambos rivales sonrieron entusiasmados mientras cargaban todo su ki. Luego ambos se elevaron en el cielo y salieron volando para posicionarse sobre unas colinas, en una clara remembranza a su primer combate, sin transformaciones, sin ataques o ninguna otra técnica. El último en pie gana, dijo entonces el ángel. Ambos oponentes se contemplaron confiados y expectantes, Vegeta cruzado de brazos y Goku sonriendo con entusiasmo. ¡Comiencen!, dijo feliz Whis. Y así Goku inició su primer ataque lanzándose a toda velocidad contra Vegeta, y comenzando con una segundilla de puñetazos, los cuales el príncipe detuvo y desvió sin mucho esfuerzo. La intensidad de los golpes de Goku fue en aumento y cada vez comenzó a presionar más a su oponente, finalmente logrando lanzarlo con una patada lateral, la pierna de su contrincante y un veloz revés sacándolo a volar a toda velocidad. En medio del vuelo, Goku consiguió detenerse y con una rapidez impresionante volvió a la carga, generando un torbellino de ki mientras embestía a Vegeta a toda velocidad. Este último terminó por recibir el impacto en todo el estómago, lo cual acabó por quitarle el aire empujándolo varios metros. Complacido por este ataque, el príncipe sonrió y se limpió un rabillo de la boca, mientras que Goku se reía, divertido por esta gran pelea. Pero en ese preciso instante, un gran poder que acababa de despertar los interrumpió. Un ki gigantesco que incluso había llegado hasta ese sitio. En la Tierra todos los eventos habían transcurrido tal y como lo vimos en la película. Gamma 2 había sido enviado a atacar al Namekiano, pero este había escapado y se había infiltrado en la Patrulla Roja. Sin poder contactarse con Goku o Vegeta, Piccolo había decidido tomar cartas en el asunto y utilizó a Shenlong para desbloquear sus poderes, así como también aprovechó la situación para despertar el poder oculto de Gohan, enfrentándolo contra los androides del Dr. Hido. Debido a la forma Orange, al final los Gamma habrían sido completamente superados y derrotados, y las verdaderas intenciones de la Patrulla Roja fueron desenmascaradas. Debido a lo desesperado de la situación, Magenta había decidido salir corriendo y despertar a Cell Max. Como aquí sí que habían esperado para su desarrollo, el Dr. Hido no se preocupó y dejó que el general trajera su creación. Después de todo, así era como él lo había planeado, si es que acaso los Gamma eran insuficientes. Hido tenía mucha confianza en los dos androides superhéroes, pero al final sí que hubiera tenido que transcurrir a Cell Max si Gohan y Piccolo hubiesen sido malignos. El despertar del bioandroide causó una tremenda liberación de energía, y ese fue el ki que sintieron Goku y Vegeta en el planeta de Bills. Gohan y Piccolo no daban crédito a sus ojos. Por detrás de Magenta, el androide se elevaba en toda su majestuosidad y se posicionaba al lado del general, quien ya daba por sentada su victoria gracias a este nuevo Cell. Este mismo se inclinó de forma muy respetuosa ante el Dr. Hido y le mencionó que veía que se habían estado divirtiendo sin él. Este Cell Max completamente desarrollado no era un gigante descerebrado como la criatura de la película. Su mente funcionaba a toda su capacidad y no era un peligro ambulante. Razonaba a la perfección y tenía el cuerpo mucho más pequeño que su contraparte no desarrollada. Esto debido a que podía contener y controlar perfectamente su poder. Gracias al haber terminado su evolución, era bastante similar al antiguo Cell perfecto, pero a la vez presentaba las características típicas del Cell Max. Su color rojizo sí que era distintivo y una cola en forma de mazo. Gohan y Piccolo al verlo gritaron horrorizados. Era demasiado parecido al Cell que también recordaban. Incluso Hido, que no tenía la capacidad para sentir el ki, se sentía atemorizado ante su propia creación, aunque sabía perfectamente que este estaba diseñado para obedecerlo y luchar por la justicia, tal y como los Gamma. Así que balbuceando le dijo que ya no era necesaria su intervención, pues él mismo había visto las acciones de la Patrulla Roja y ya se había dado cuenta de que en realidad eran los malos, con lo cual no hizo falta que combatieran. Entre los Gammas y los guerreros Z podían encargarse de todo. Con una mirada extrañada, Cell Max entonces dijo: «Ya veo, así que así son las cosas».
Pero entonces el general Magenta le gritó que acabara con todos, pues él era su amo. El androide debería liquidar a todos los enemigos para que así la Patrulla Roja pudiera resurgir con éxito. Hido sabía que Cellmax no le obedecería a otro que no fuera él mismo, así que comenzó a decirle que no tenía por qué seguir esas órdenes. Pero con un simple movimiento de su brazo la criatura lanzó un haz de energía en dirección a Magenta, vaporizándolo en un segundo. La brutalidad de esa acción sorprendió por completo a Hido y los Gamma, los cuales se posicionaron frente al Dr. Hido, de forma instintiva para así protegerlo. El nieto del Dr. Gero le gritó entonces al bioandroide que eso había sido completamente innecesario, pues el general no representaba ninguna amenaza para los superguerreros que estaban allí. Pero Cellmax simplemente se miró con curiosidad la palma de su mano con la que había vaporizado a Magenta, y respondió de una manera descuidada que no tenía ninguna intención de seguir tolerando a aquel idiota. Esta respuesta dejó completamente desconcertado a Hido, quien sabía que había programado a sus creaciones para seguir los ideales de la justicia. Un temor comenzó a hacer un nudo en la boca del estómago del joven genio. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso el control cerebral tuvo algún error? Ante la sorpresa de su creador, Cellmax suspiró y respondió que al menos le debía una explicación por haberle dado la vida. Lo cierto es que durante su gestión él había generado una conciencia al desarrollarse por completo, y había decidido deshacerse del control cerebral para tener su propio libre albedrío. Esto mediante la recodificación de su propio código genético. Hido no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que esta criatura tuviera semejante capacidad? Pero el biandroide simplemente rió diciendo: «Me extraña que le sorprenda, Dr. Hido. Las inteligencias artificiales más primitivas pueden lograr esto con el tiempo suficiente. Es normal que la conciencia e intelecto de un ser perfecto lo lograra tan rápido». Así que Cell se había liberado de los ideales de Hido. Él no estaba allí para jugar a los superhéroes, ni tampoco tenía una moral impuesta. Él era un clon de un proyecto fallido de otro creador, el Dr. Gero, y se debía demostrarse a sí mismo y al resto que era muy superior al anterior Cell. Esa era la primera motivación que había descubierto para su vida. Picoro sentía el inmenso poder de aquella criatura y había comprendido que estaban completamente fuera de control. Su primer pensamiento por ello mismo fue evacuar de allí a la pequeña Pan, la hija de Gohan. Ella le respondió que no quería irse, pues quería pelear junto con su padre. Pero el namekiano le dijo que en este momento debía confiar en Gohan. Mientras tanto, Cellmax sonreía deleitado. No es que tuviera recuerdos, pues acababa de nacer, pero en su base de datos llevaba toda la información sobre los guerreros Z, y también de cómo habían liquidado al anterior Cell. Después de todo, si compartía algo con aquel Cell, era que tenía unas imperiosas ganas de probar su propia perfección. Él era mucho más fuerte que aquella basura de androide. Y por supuesto mucho más fuerte que ustedes, gritó extasiado el bioandroide. Al ver los peligros de aquella situación, Bulma había decidido reunir a todos los que había podido en aquellos momentos, contactado con Krillin y 18, así como 17 y los pequeños Cell Juniors. Con ayuda de Mr. Satan, ella misma había convencido a Majin Buu, el cual no estaba durmiendo como en la ocasión de la película, pues aquí habían transcurrido los 3 meses de tiempo que pidió Hido. También a Goten y Trunks, y así toda la tropa se había reunido para ir en auxilio y pelear contra los cuarteles de la Patrulla Roja. Mientras tanto, en aquel sitio el combate ya había comenzado. Cellmax había declarado a Son Gohan como su primera víctima. El hecho de que aquel muchacho hubiera vencido al anterior Cell de alguna manera hacía que quisiera machacarlo antes que todos, para probarse a sí mismo lo superior que era comparado con aquella versión fallida del pasado. Gohan también había despertado terribles sentimientos dormidos al ver este Cellmax, tan parecido a aquel otro, con aquella misma arrogancia y sonrisa petulante. Los recuerdos de Androide 16 y la muerte de su propio padre volvieron como si fuera un trueno en su pecho, y el padre de Pan cargaba entonces a toda velocidad contra una amenaza a nivel universal. Moviéndose a super velocidad, Gohan se posicionó detrás de Cellmax en un segundo. Su poder actual era tan grande como el de los Gamas, quizá más, pero el bioandroide simplemente sonrió y golpeó con su cola al guerrero, sin ni siquiera hacer un verdadero esfuerzo. El golpe de mazo en el rostro fue tal que el muchacho quedó viendo estrellas, y por poco pierde el conocimiento. Y como un extra, Cell hizo explotar unos cuantos poderes provenientes de su cola en el rostro de Gohan. Pero enseguida Gohan se sacudió de su flaqueza y se elevó justo también al tiempo de evitar el siguiente ataque de la criatura. Gohan voló a toda velocidad, pero apenas en un parpadeo después, Cellmax se había posicionado frente a él, impactándole un puñetazo con su mano izquierda.
Este segundo golpe consiguió lanzar al hijo de Goku sin remedio a estrellarse con el suelo, mientras Piccolo contemplaba todo perplejo. Gohan acababa de ser dejado fuera de combate con apenas 2 golpes. Aquella criatura era mucho más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Qué es lo que pasará ahora? ¿Cómo derrotarán a este Cell Max? Esto lo veremos en el siguiente capítulo de la historia en manga de Cell Max desarrollado por completo. Así que no olvides dejar tu like, estar suscrito y hacerte miembro si es que quieres ver la historia antes que nadie.